amigos, continuamos aquí con más información en TV Perú Noticias. Son las 3 de la tarde con 54 minutos. Vamos a hablar sobre los temas políticos. Usted hace unos minutos ha visto también a través de las imágenes de TV Perú la situación que se ha generado en el Congreso de la República. Hace poco se ha aprobado uno de los proyectos de reforma que formaron justamente el paquete de 6 que fueron enviados por el Poder Ejecutivo respecto a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Se ha aprobado con 78 votos a favor, sin embargo no ha alcanzado los 87 al ser un proyecto de reforma constitucional que debía alcanzar este número de votos, así que va a tener que ser sometido a un referéndum. Bueno, y sobre otros aspectos también dialogamos ahora con Aldo Vázquez, que es exministro de Justicia, abogado, además catedrático universitario. ¿Cómo está, don Aldo? Encantado de saludarlo, Omar. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ve usted el panorama del Congreso de la República en el marco de estas reformas que se han sometido ya primero a debate y a votación? Se han aprobado con esta última, me parece que 5. Solamente falta una, que es la de paridad y alternancia. Sí. Sobre esta última no se han alcanzado los 87 votos, sin embargo, ha sido aprobada con 78. Inevitablemente va a haber un referéndum. Sí, uno de los temas más sentidos por la opinión pública en relación a estas reformas que han sido propuestas por el Poder Ejecutivo era precisamente el de la inmunidad parlamentaria. Como sabemos, esta figura jurídica ha sido utilizada de un modo más o menos sistemático para blindar, en este verbo que ya ha sido acuñado en el diálogo cotidiano en nuestro país, para blindar... Porque ellos lo niegan, ¿eh? Sí, bueno, algunos. Hay una negación por parte del Congreso sobre el particular, pero está claro que ha habido un grado de protección de sus pares, que no es tampoco reciente, ¿no? Esta frase ya conocida de otorongo no come otorongo, viene ya de muchos años atrás, pero ha sido reiterada también en el actual Congreso de la República. Y entonces una expectativa ciudadana en relación a la reforma política era precisamente la de eliminar o cuando menos atenuar esta figura de la inmunidad parlamentaria, de tal manera que quienes se pronuncian respecto de la inmunidad cuando hay algún congresista procesado o con mandato de detención, no sea el propio Congreso de la República, sino que sea la Corte Suprema de Justicia, que era la propuesta del Poder Ejecutivo. En el transcurso del debate surgieron algunas otras alternativas, como por ejemplo que no sea tampoco la Corte Suprema, sino que fuese el Tribunal Constitucional el que lo hiciese. Pues en ocasión también algunos propusieron que sea el Jurado Nacional de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero que todavía no está creada. Así es. ¿No? Pero en verdad lo que ha ocurrido hoy día es que se ha votado a favor de una reforma constitucional, pero que no incluye la propuesta del Ejecutivo. Lo que se ha aprobado es que el propio Congreso siga siendo el que decida sobre la inmunidad, pero lo único que se establece son unos plazos más breves. Sí, unos plazos perentorios. Unos plazos perentorios para que se pronuncie al respecto. Entonces, ¿se ha desvirtuado la esencia? Desde mi punto de vista, sí, porque la esencia de la reforma propuesta era retirar del dominio del Congreso de la República la posibilidad de decidir sobre la inmunidad o no de los parlamentarios. Y la razón era bastante obvia, ¿no? Es decir, evitar que el propio Congreso fuera juez y parte respecto de sus pares, de los integrantes del Congreso de la República. Y antecedentes habían muchos, además. Sí, claro. En verdad, esta figura de la inmunidad parlamentaria viene de muy antiguo, pero tiene su origen con el advenimiento del régimen parlamentario en Europa, que frena los absolutismos de las monarquías europeas del siglo XVII y XVIII. Sin embargo, democracias avanzadas como la propia democracia británica o Canadá o Australia han ya desestimado la figura de la inmunidad parlamentaria, pero también en nuestra propia región, en la región, Colombia o el caso de Chile, donde hay un mecanismo, pero donde es el Poder Judicial a través de las Cortes de Apelaciones quien decide el levantamiento de la inmunidad. Bolivia, tan cercano a nuestros afectos, también ha desestimado la figura de la inmunidad parlamentaria, porque lo que se quiere evitar
es que haya una suerte de privilegios para alguien por el hecho de ser parlamentario, y más aún cuando se trata de delitos que han sido cometidos pues en épocas anteriores a la gestión parlamentaria. La única razón que ha existido y que da sustento a la figura de la inmunidad parlamentaria es que no se pueda perseguir a un congresista en razón de sus opiniones o de sus votos, pero en ningún caso puede ser un mecanismo de protección para que puedan darles cobertura para la fuga, como ha ocurrido en el caso del congresista Banaire, o en otros casos en los cuales, así es, en los cuales se ha procurado evadir la acción de la justicia. Entendiéndose que se ha tergiversado el origen de la inmunidad parlamentaria, ¿cómo debe tomar ahora el Poder Ejecutivo esta decisión? Bueno, el Poder Ejecutivo, como sabemos, había insistido en que debía respetarse la esencia de las propuestas que fueron alcanzadas al Congreso de la República. En verdad se trata, como sabemos, de un paquete de propuestas. Fueron 6 propuestas, de las cuales 2 suponían reforma constitucional y otras 4 aludían más bien a modificaciones de leyes ordinarias. Creo que el Poder Ejecutivo tendrá que hacer una evaluación de conjunto respecto de este paquete y pronunciarse al respecto. Ahora, ¿usted considera que con esta decisión podría evaluarse además el mecanismo de la disolución del Congreso? Bueno, desde mi punto de vista, esa es una posibilidad que no está cancelada. El artículo 132 de la Constitución del Estado señala que las iniciativas ministeriales, y estas son unas iniciativas que llevó el gabinete ministerial al Congreso de la República, en caso de no ser aprobadas, pueden dar lugar a la renuncia del ministro o de los ministros y consecuentemente se estaría produciendo entonces la crisis del gabinete que podría eventualmente llevar a una decisión presidencial en el marco de la Constitución de disolución del Congreso. Naturalmente esto tiene que ser evaluado integralmente y tiene que ser evaluado a partir del paquete que fue enviado al Congreso de la República y no solo de una norma. Le mencionaba esto porque Mauricio Mulder, antes de que culminara la sesión, había una manera de advertencia, ¿no? Informado de que el presidente el 28 de julio va a ir con un mecanismo durante su discurso de fiestas patrias para disolver el Congreso. ¿Usted ve ese panorama así tan claro o no? No, yo no lo veo no lo veo de la misma forma. Yo creo que el presidente de la República y su Consejo de Ministros, por supuesto, tienen que hacer una evaluación integral de la situación, tienen que merituar también los elementos propios del contexto político. Me explico que desde el Congreso algunos voceros puedan adoptar ciertas posiciones, digamos, de beligerancia, porque es parte del juego y de la dinámica política. Pero al Poder Ejecutivo creo que le corresponde, por supuesto, ponderar cuidadosamente todas las circunstancias antes de tomar una decisión. Antes de conversar por los temas con los que justamente le habíamos invitado, el tema de Pedro Chávez, Keiko Fujimori, quería terminar este tema de la reforma. Bueno, ya se concluyó este proyecto, el último es de paridad y alternancia, ¿no? Sí. Y la propia bancada fujimorista, las propias congresistas fujimoristas se oponen a este proyecto, ¿no? Pese a que ya hay una cuota de 30% establecida, el Ejecutivo plantea que sea 50 y 50, sin embargo el planteamiento ha quedado en 40 y se sube gradualmente, ¿no? Sí. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, el Perú es, como sabemos bien, un país en el que la mujer lastimosamente ha estado marginada de la vida pública, de la vida política, a lo largo de centurias. Y hay una realidad que no podemos evadir, y es que la mujer tiene una vocación por la participación en la vida pública y ello está acreditado por el nivel de militancia de las mujeres en los partidos políticos. Hay datos que han sido ofrecidos en torno del debate sobre esa materia en los que se evidencia que hay una participación de entre el 40 y el 50% de las mujeres en los partidos políticos. Sin embargo, cuando se trata ya de la representación parlamentaria o cuando se trata de integrar listas parlamentarias, ahí más bien se ve disminuida esa presencia. Entonces, ante esa inequidad, a mí me parece razonable, me parece pertinente que se haya hecho una propuesta en el sentido de alcanzar la paridad. ¿Y eso afecta la meritocracia o no? No, porque, según argumentos de algunos parlamentarios. Desde mi punto de vista no, porque en el caso de las elecciones
parlamentarias, no estamos hablando de meritocracia. Nadie es elegido al Congreso de la República en virtud de un concurso meritocrático, en donde se evalúan pues los méritos alcanzados a lo largo de una trayectoria profesional, sino más bien se trata de una elección claramente política. El modelo es representativo y no meritocrático en el caso de la elección parlamentaria, de modo que no me parece que sea el mejor argumento para desestimar esta propuesta. Don Aldo Vázquez, a ver, conversamos ahora un poco sobre los temas de coyuntura, pero también tiene relación con el Congreso de la República. Ayer aprobaron la denuncia contra Pedro Chávarri por encubrimiento real por 75 votos, más no se aprobó suspenderlo de sus funciones, ¿no? ¿Debería haberse aprobado también la suspensión de sus funciones o cuál es su opinión respecto a lo que decidió finalmente el Congreso ayer? No, yo creo que debió haberse aprobado la suspensión del señor Chávarri en sus funciones como fiscal supremo. Y esto porque cuando hablamos de la acusación constitucional, hablamos de un mecanismo de privilegio que tienen los altos funcionarios del Estado y que tienen en primer lugar los congresistas de la República, pero que se extiende también análogamente a los ministros de Estado, a los fiscales supremos, a jueces supremos, magistrados del Tribunal Constitucional, etcétera, los altos cargos públicos. Pero cuando hay una convicción mayoritaria, como ha sido en el caso de ayer, que creo que con 4 abstenciones la totalidad del resto de los congresistas ha votado a favor del levantamiento de la inmunidad para que pueda ser procesado el señor Chávarri. Si existe una convicción de esa naturaleza, entonces la lógica consecuencia tendría que haber sido el apartamiento de las funciones que actualmente ocupa. Además, en la práctica parlamentaria así ha ocurrido. Se ha señalado, por ejemplo, el caso del congresista Fujimori, del congresista Bocángel, el congresista Ramírez, que fueron suspendidos en cuanto se les levantó la inmunidad parlamentaria. Y es que eso es precisamente lo que corresponde. La analogía tendría que haberse aplicado plenamente en este caso también. ¿Y esta decisión que tomó el Congreso de la República va en detrimento del mismo Parlamento o del Ministerio Público que va a tener que seguir con el fiscal supremo Pedro Chávarri en funciones? Bueno, yo creo que afecta a ambos, ¿no? Afecta en primer lugar al Congreso de la República, que creo que está atravesando por un proceso pues progresivo de deslegitimación. La población, y eso se evidencia en cualquier estudio de opinión que se haga en relación a la opinión que tiene el público, que tiene la población respecto de su Congreso. Está claro que hay una postura pues de cuestionamiento permanente de la ciudadanía frente a un Congreso que no parece ponerse a la altura de las circunstancias en lo que se refiere al enfrentamiento de la corrupción. Pero desde mi punto de vista también hay una afectación al Ministerio Público. Sabemos que en el Ministerio Público es evidente, hay unos niveles a nivel de fiscales provinciales, de fiscales superiores, que están enfrentando a la corrupción y en fin, a grandes intereses de un modo muy notorio y con amplio reconocimiento por parte de la ciudadanía. Pero a nivel de la Junta de Fiscales Supremos no se observa el mismo temperamento. Entonces, esto evidencia una cierta tensión al interior del Ministerio Público que habría que desactivar, porque lo que nos interesa a todos los ciudadanos es un Ministerio Público plenamente comprometido con este esfuerzo en contra de la corrupción. Quería preguntarle también sobre la situación de Keiko Fujimori. Ayer, sin duda, también fue noticia, ¿no?, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema decidiera dejar a voto para el 9 de agosto el tema de la casación. No se presentó el fiscal, Rodríguez Montesa, ya había adelantado opinión, además, había dicho que a Keiko le corresponde estar en libertad. ¿Cómo, qué lectura le damos a esto, sabiéndose que solamente estuvo la defensa, ¿no?, de los acusados y no estuvo la defensa del Estado, ¿no? Sí, la casación es, como sabemos, un procedimiento extraordinario que todos hemos escuchado seguramente que siempre se habla de un principio de doble instancia en los procesos judiciales. En el caso de la prisión preventiva que afecta a la señora Keiko Fujimori,
el juez Concepción Carhuancho determinó esa prisión preventiva y luego una sala superior conformada por 3 jueces ratificó, confirmó esa detención preventiva, aunque desestimó algunos de los argumentos del juez Concepción Carhuancho y solamente se concentró en el tema de la capacidad que podía tener la investigada de obstruir la acción de la justicia. Pero frente a estos 2 mandatos judiciales en primera y segunda instancia, cabe un recurso de casación, que es un recurso que se interpone ante la Corte Suprema de Justicia. Ese recurso de casación tiene el objeto fundamental de establecer si es que se ha respetado el debido proceso, si es que se ha cumplido con las garantías constitucionales que deben que deben otorgarse a todo procesado, a todo investigado. La defensa dice que es un error y que es una injusticia y que no hay obstrucción. Así es, la defensa entiende que el test de proporcionalidad no ha sido adecuado, que no se han hecho las corroboraciones del caso respecto de los colaboradores eficaces, ¿no? Entonces, lo que le corresponde ahora a la Sala Penal de la Corte Suprema es establecer si aquello es verdad o no. No entra la Sala Penal al análisis de cada uno de los elementos probatorios o no del proceso, sino a verificar si es que se ha cumplido o no con ese test de proporcionalidad, si es que se ha actuado o no conforme a ley y conforme a la jurisprudencia. ¿Pero era necesaria la presencia del señor Rodríguez Montesa en este caso o no? No, no era indispensable su presencia en la audiencia. Él ya presentó un escrito, y un escrito que es coincidente con la posición de la defensa de la señora Keiko Fujimori, pero además es muy expresivo de esta tensión a la que nos referíamos antes. Es decir, el fiscal Rodríguez Montesa adopta una postura que es abiertamente contraria a la del fiscal Vela y a la del fiscal José Domingo Pérez. Pero además presuntamente vinculado a los cuellos blancos, ¿no? Bueno, sabemos que hay audios, digamos, en los que se le escucha también a él participar. Todo esto será en su momento seguramente materia de investigación y de procesamiento. Pero eso no da a entender de que ya prácticamente está resuelta la libertad de Keiko Fujimori. Bueno, no? Yo quisiera en todo caso que cualquier decisión que se adoptase no fuese por el favor de la intervención de un fiscal supremo, sino que fuese por motivaciones estrictamente jurídicas. Yo creo más bien que esta situación que se ha generado a partir de la posición del fiscal supremo y también por la salida de varios de los integrantes de la sala, que por diversas razones han debido inhibirse de participar, todo esto le ha dado un cariz complejo al caso que tiene que resolverse en los próximos días, ¿no? Sin embargo, hay que mirar también algunos antecedentes. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, bajo la presidencia del juez San Martín, ya ha tenido también pronunciamientos, que buscan atenuar de alguna forma la prisión preventiva o la aplicación tan frecuente de la prisión preventiva. Como sabemos, en nuestro país la prisión preventiva ha llevado a que alrededor del 40% de los presos en el Perú estén bajo mandato de prisión preventiva. Pero lo que tiene que dilucidarse en este caso en concreto es si es que hay proporcionalidad en la medida adoptada y si ésta se ajusta o no a los criterios que hasta ahora ha venido estableciendo la Corte Suprema y aquellos que están señalados en la ley. La decisión de ayer del Congreso de la República justamente de, digamos, entre comillas, blindar a Pedro Chávarri, fiscal supremo, ¿podría tomarse también como un tema de obstrucción a la justicia? Se sabe que Keiko Fujimori sigue siendo lideresa de Fuerza Popular, de una bancada importante en el Parlamento, ¿no? Bueno, para mí resulta bastante evidente que hay cercanías, que hay afinidades, que hay, en fin, coincidencias, ¿no? Ahora, no es posible establecer los puntos de encuentro y los acuerdos que eventualmente podrían haber entre unos y otros, pero lo que sí resulta bastante evidente es que hay una actuación en la cual coinciden frecuentemente las posturas de algunos de los fiscales supremos con las de la bancada parlamentaria. Bien, don Aldo Vázquez, tengo algunos segundos, quería hablar sobre Alejandro Toledo.
Me parece que se va a reprogramar la audiencia que estaba prevista para el día de mañana, en donde tenía que evaluarse el cambio de abogado, ¿no? El que estaba pidiendo un abogado público. ¿Cómo ve usted la situación de Alejandro Toledo? Bueno, yo creo que él está en una situación sumamente difícil. Es evidente que hay elementos sobrados para que se apruebe la extradición, pero naturalmente tiene que cumplirse un proceso. Efectivamente, lo que debía verse mañana es si es que Alejandro Toledo es insolvente o no, porque él se ha declarado en una situación de insolvencia como para poder pagar abogados. Entonces entiendo que la fiscal adjunta que interviene en el proceso ha pedido unos días más y que se aplace esta audiencia hasta el 9 de agosto, me parece, para poder tener mayores elementos para ver si es que efectivamente Toledo es o no insolvente. Él encontró $40.000 en su maleta y $1 millón también dentro de su departamento, es lo que se dijo, ¿no? Así es muy difícil creer en la insolvencia de Alejandro Toledo y más bien es posible maliciar que de lo que se trata es, por una parte, de extender el proceso tanto como sea posible, o por otro lado también podríamos suponer que podría haber la intención de que se genere algún vicio de procedimiento que luego le permita a su defensa plantear un habeas corpus diciendo que no se ha respetado su debido derecho a la única salida para defensa. Para Alejandro Toledo es el habeas corpus. Sí, porque el procedimiento de extradición en el ámbito norteamericano tiene una sola instancia, que son los tribunales de California, que van a determinar la extradición. Entonces, frente a esa decisión que se adoptará seguramente en los próximos meses, solo cabe un recurso, y es el recurso de habeas corpus. Pero el recurso de habeas corpus no es para discutir o no la extradición, sino es para discutir si es que se ha vulnerado algún derecho fundamental, como por ejemplo su derecho a la defensa, su derecho al debido proceso. ¿Y se evalúa ahí también las garantías que el Estado ofrece para que sea investigado aquí? Bueno, esas garantías se evalúan a lo largo del proceso, que tiene una fase que podríamos denominar político-administrativa, que ya ha sido cumplida, que ha sido la evaluación que hizo en su momento la Secretaría de Estado norteamericana y el Departamento de Justicia. Ellos, luego de haber recibido el expediente, lo evalúan y han considerado que no hay ningún factor político que distorsione la naturaleza del procedimiento de extradición. Y entonces han remitido el expediente a la Fiscalía norteamericana, que ha presentado el pedido de extradición ante el juez Hickson. Ahora, cuando esta fase judicial culmine, nuevamente volverá a la Secretaría de Estado norteamericana para que se tome ya la determinación de entregar a quien está requerido de extradición a las autoridades peruanas. Don Aldo Vázquez, permítame unos segundos antes de retomar el tema de Alejandro Toledo para compartir con usted además esta información que es del Congreso de la República, que ha ingresado a las 2:50, hace poco, no mucho. Dirigido al señor presidente del Congreso de la República, ¿no? Reconsideración de la votación del proyecto de ley número 4416 de acuerdo al artículo 58 del reglamento del Congreso. Están pidiendo una reconsideración a la votación sobre el proyecto de reforma de inmunidad parlamentaria, ¿no? Sí, bueno, presumo que como quiera que de los 78 votos a los 87 que exige el reglamento del Congreso, porque se requiere 2/3 de los miembros hábiles del Congreso, ¿no?, para que se pueda aprobar una reforma constitucional en una primera legislatura. Presumo que hay un grupo significativo de congresistas que supone que podría llegarse a esos 87 votos y de ese modo esperar a una siguiente legislatura para evitar un referéndum, que la verdad es que sería deseable, porque volver a convocar a todos los electores para votar en referéndum respecto de este tema, me parece que resulta excesivo, ¿no? Resulta excesivo, y además creo que genera la irritación de la población en torno de un tema tan claro como es el de la inmunidad parlamentaria. Pero más irritación va a generar en el Poder Ejecutivo, porque si se aprueba tal cual está el texto, en donde
prácticamente están planteando que sea el propio Congreso quien vea la inmunidad parlamentaria y está prácticamente distorsionando pues el proyecto original, ¿no? Ahora, yo confío, sin embargo, en que en una siguiente legislatura no se apruebe en los mismos términos en que se ha aprobado ahora, con lo cual tendría que reabrirse el debate sobre la materia. Lastimosamente, esta propuesta del Ejecutivo ha sido desestimada y creo que ya esa desestimación es irreversible. Bien, unos 5 segundos más. Señor Osvaldo Vázquez, Alejandro Toledo, según el ministro de Justicia, estaría siendo extraditado en 1 año. ¿Ese es el plazo o podría ser más? Bueno, no existe un plazo tan determinante, digamos, como el que se ha señalado. Sin embargo, es lo que se espera, ¿no? Porque con Fujimori tardó casi 2 años, ¿no? Claro, pero sin embargo se trata de situaciones distintas porque son legislaciones distintas. El caso de Fujimori, como sabemos, fue extraditado de Chile. Y por otro lado, en el caso de Alberto Fujimori había un concurso muy amplio de delitos. En el de Alejandro Toledo es básicamente colusión, ¿no? Y de modo tal que yo creo que no habrá razón para que esto se dilate mucho más allá de ese plazo previsto en aproximadamente 1 año, suponiendo todas estas acciones que ya va adoptando la defensa de Toledo, es decir, pedir el aplazamiento por el tema de la defensa, luego seguramente el planteamiento de un habeas corpus, en fin, se agotarán todos los recursos, pero es un procedimiento relativamente expeditivo, ¿no? Listo, don Aldo Vázquez. Muchas gracias por todas estas reflexiones. Encantado de saludarlo. Bien, amigos, nos vamos ahora a una pausa. Son las 4 de la tarde con 19 minutos. Retornamos en breve.